Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola iglesia, buenos días. Continuamos en esta nueva semana, una cita con Jesús y un tintico. Damos gracias a Dios por esta nueva semana que iniciamos y por este nuevo día. Hoy nos corresponde leer Mateo 8 desde el versículo 28 al 34. Vamos a pedirle la guía al Espíritu Santo que nos revele a través de su palabra lo que hoy vamos a aprender para aplicar en nuestras vidas. Señor Espíritu Santo, te pedimos que a través de tu palabra tú nos enseñes lo que necesitamos, no solo para este día, sino para seguir edificando sobre tu cimiento sólido, la roca inconmovible que es tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Leo para ustedes en el nombre de Jesús Mateo 8, desde el versículo 28 hasta el 34. Y dice la palabra de Dios: Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, los endemoniados le salieron al encuentro. 2 endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron: ¿Por qué te entrometes, hijo de Dios? Has venido acá a atormentarnos antes del tiempo señalado. A cierta distancia de ellos estaba paciendo una gran manada de cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús: si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos. Y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. Los que cuidaban los cerdos salieron corriendo al pueblo y dieron aviso de todo, incluso de lo que les había sucedido a los endemoniados. Entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús y cuando lo vieron le suplicaron que se alejara de esa región. Bueno, esta cita bíblica, este texto bíblico nos deja grandes enseñanzas, como toda la palabra de Dios. Yo soy un convencido que a través de la palabra de Dios, Dios nos edifica nuestras vidas. Y está en este texto de Mateo 8, del 28 al 34, la liberación de 2 endemoniados. ¿Qué podemos ver a través de este texto bíblico? Lo primero, la obra que hace Satanás con el ser humano. Cómo daña a tal punto a estos 2 hombres que los lleva a vivir entre los sepulcros. Pero recordemos que en la antigüedad un sepulcro era una cueva y la usaban como una tumba. Le colocaban una grande piedra. Pero miremos hasta qué punto están estos 2 hombres endemoniados, poseídos. Esa es la peor obra que puede hacer las fuerzas del mal, Satanás con sus demonios, poseer a una persona. Recordemos que a un cristiano no hay posesión, pero sí puede haber opresión. Entonces, a través de esta palabra podemos ver la condición de estos 2 hombres. Estaban en los sepulcros, y en los sepulcros ¿qué hay? Muerte, no hay vida. Y nos narra Mateo a través de la palabra de que estos 2 se acercaron a Jesús. De pronto le gritaron: ¿por qué te entrometes, hijo de Dios? Vemos algo más, y es la autoridad de Jesús sobre las obras de Satanás, sobre las tinieblas, que cuando Jesús llega, en donde llega la presencia de Dios, hay un cambio, hay una transformación. Entonces, 1, vemos la maldad de Satanás con el ser humano. 2, vemos la autoridad de Jesús sobre las tinieblas, pero cómo Él se compadece de nosotros.
y en esta condición de poseídos por el demonio, cómo el Señor libera a estos dos hombres. Pero sigamos leyendo qué sucede. A cierta distancia de ellos estaba paciendo una gran manada de cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús: si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Pero antes de eso yo quiero leer el versículo 29 del capítulo 8. Dice: de pronto le gritaron: ¿por qué te entrometes, hijo de Dios, hijo de Dios? Mire, los demonios reconocen la autoridad de Jesús como el Hijo de Dios. Esto nos muestra un componente espiritual, porque estos demonios, que son ángeles caídos, esos ángeles Dios los creó y ellos saben de ese componente espiritual, porque esos demonios son espirituales, no los podemos ver, pero esos demonios pueden representar hoy en día aquellas situaciones, aquellas tentaciones que estos demonios usan para tentar a los hijos de Dios. Y hoy no sé qué problemas estés pasando y qué situación estés viviendo, de qué te sientes atraído y tentado. Pero hay algo muy importante que quiero resaltar a través de esta palabra, y es que nosotros debemos de reconocer a través de esta palabra el poder que tiene Jesús, la autoridad que tiene Dios ante cualquier circunstancia, aún ante los demonios. Dios tiene autoridad. Y lo tremendo de esto es que hasta los demonios le obedecen. Nosotros como hijos de Dios, lo primero, no podemos entrar en pánico ante situaciones difíciles de nuestra vida, sino por el contrario, tenemos que acudir a Jesús, convencidos de que Él tiene el poder y la autoridad para ayudarnos, así como ayudó a estos dos hombres en esa condición de poseídos por el demonio. Tú puedes estar hoy en día con una opresión, con unos zarandeos que el enemigo, el diablo, quiere hacer a los hijos de Dios. No nos vamos a asustar, no vamos a entrar en pánico, sino por el contrario, vamos a reconocer su autoridad y nos vamos a someter a lo que el Señor nos dice, porque las formas para resistir al diablo es sometiéndonos a Dios. El Señor nos lo dice en su palabra. Entonces tengamos en cuenta de que si Dios dice que hay una solución para nuestras vidas y es acercarnos a Jesús, a su Hijo amado, a Él nos vamos a acercar. Que no nos pase como le pasó a estos hombres que estaban cuidando los cerdos, porque ahí también tenemos otra gran enseñanza. Que los que cuidaban, leo el versículo 33 de Mateo 8, recuerde, dice: los que cuidaban los cerdos salieron corriendo al pueblo y dieron aviso de todo, incluso de lo que les había sucedido a los endemoniados. Y hay algo que tenemos que resaltar de esto. Estos hombres estaban ya como tan acostumbrados a un estilo de vida. Hablo de los que cuidaban a los cerdos, de que no les fastidiaba, no les asombraba la condición en la que estaban esos endemoniados, porque dice que eran dos hombres que vivían gritando y que habla, este mismo texto bíblico habla lo mismo en Marcos 5 del 1 al 17, si quiere tomen nota y lo puedan leer en casa con calmita, y en Lucas 8 del 26 al 37, es del mismo suceso, y habla que los encadenaban. Y estos demonios le daban tal poder a estos hombres que rompían esas cadenas. Y habla de que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Pero nos habla que a cierta distancia allí habían unos hombres cuidando unos cerdos. Y tremendo cómo podemos ver nosotros contrastada nuestra vida a través de esta narración bíblica, de en qué nosotros podamos estar acostumbrados ya a esas tentaciones de Satanás, a esos problemas, a esa condición. Dios no quiere que ustedes y yo vivamos en esa condición oprimidos, asustados
y acostumbrados a un estilo de vida del mundo. Fíjese qué le pasa a ese hato de cerdos que estaban allí. Fueron poseídos porque el Señor les concedió que fueran a esos cerdos, a esos demonios. ¿Y qué pasó? Que ni los cerdos pudieron soportar esa posesión. Y esos cerdos se precipitaron al despeñadero y murieron todos. Hoy, perdónenme, les quiero poner este contraste. Nosotros, ¿en qué grupo estamos? Poseídos no estamos. Podemos estar oprimidos. Pero ¿cómo es nuestra reacción ante este estilo de vida en este mundo? ¿Nos amoldamos a este mundo o buscamos la guía de Dios? Claramente buscamos la guía de Dios, porque eso es lo que hacemos cada mañana a través de estos devocionales. Pero que podamos contrastar nuestra vida a través de la palabra de Dios. ¿Qué está sucediendo? Estamos llenos de el poder de Dios en nuestras vidas a través de su palabra, es decir, no vivimos atemorizados, sino vivimos guiados por la palabra de Dios, por su Santo Espíritu en nuestras vidas ante las circunstancias que se nos presentan. No nos dejamos meter en cuevas, llámese de problemas, de discusiones, sino que buscamos una salida, ejemplo, allí en el hogar. Buscamos una salida guiada por Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? Ahora, miremos el otro, la reacción de aquellos dueños de ese hato de cerdos, la reacción de aquellos gadarenos. Miremos el versículo 34. Entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús. Pero cualquiera podría pensar, ellos no vieron todo el panorama. Oiga, espere, ¿por qué les digo que no nos atemoricemos, que no entremos en pánico, sino que analicemos todas las circunstancias de lo que estés viviendo? Y vamos a encontrar la solución en Jesús. Ellos, en vez de pedirle a Jesús que se quedara y limpiara su pueblo, limpiara el corazón y la mente de cada uno de estos gadarenos, lo que ellos hicieron fueron lo contrario. Les suplicaron que se alejara de esa región. Tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque estos hombres, los dueños, ejemplo, de este hato de cerdos, estaban viendo era que sus finanzas estaban siendo afectadas. Y es válido eso. Pero ¿qué tanta importancia le estaban dando ellos más? ¿A lo material, a las riquezas o a la condición en que estaban esos endemoniados, y que no se asombraron de que aquel hombre llamado Jesús tuviera el poder para liberar a esos endemoniados y el poder de que hasta los demonios le hubieran obedecido? Es decir, ellos prefirieron las riquezas materiales que al que las da, porque Dios es el que da todas las riquezas, las espirituales y las materiales. ¿Cómo cambió la vida Dios de esos hombres endemoniados? Y yo les invito que vayamos, por favor, a Marcos 5. Vamos a leer Marcos 5 y miremos cómo terminó uno de esos hombres. Dice, Marcos 5, voy a leerle desde el versículo 18, dice, mientras subía Jesús a la barca, después de que aquellos le dijeron que abandonara esa región, los gadarenos, ¿cierto? Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Uno de esos dos endemoniados se acercó más a Jesús, agradecido. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Entonces, qué bueno que hoy, a través de la palabra de Dios, podamos entender que Jesús es la solución a cualquier circunstancia, a cualquier opresión, a cualquier enfermedad, a cualquier necesidad. Que no
nos pase lo de los gadarenos, que si esa circunstancia que estás viviendo te va a alejar de Jesús. Por el contrario, acerquémonos más confiadamente a Él, porque la palabra de Dios nos muestra el final de las personas cuando realmente le pedimos a Él, le reconocemos nuestra condición de pecadores y le pedimos perdón y Él nos perdona y Él nos adopta como sus hijos y Él nos ayuda. Ayudó a estos endemoniados y uno vino y quiso acercarse más y el Señor no lo está rechazando, sino lo manda a la gran comisión de proclamar el evangelio, de llevar las buenas nuevas. Y esto fue lo que hizo este hombre. Fue a Decápolis, fue allá a proclamar, a contar lo que Dios había hecho en su vida. Y hoy es un buen día para que invitemos a otros a través de nuestro testimonio, que eso nadie nos lo puede refutar, de lo que Dios ha hecho en su vida y en mi vida. Nadie nos puede decir que no, porque tú conoces de dónde Dios te sacó, de qué cueva te sacó, de qué cueva me sacó a mí, para que hoy podamos estar proclamando el evangelio de Jesús a través de nuestro testimonio. Y hoy es un buen día para que le creamos a Jesús y que no siga a la gente, porque nosotros no estamos en ese grupo. No sigamos arruinados, no sigan arruinados por Satanás ni por el pecado, porque claramente Jesús tiene autoridad y nos ha sacado de allí, de esas cuevas, llámese como se llame ese pecado, llámese de cómo estábamos antes de Cristo, a cuántos antes de Cristo el Señor liberó. El Señor expulsó esos demonios que vivían en él. Y inclusive por consecuencias del pecado, Dios te ha traído vida. Hoy día Dios te ha perdonado esas consecuencias del pecado y te ha dado nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Padre, te damos gracias porque tú, mi Señor, eres quien liberas, eres quien sanas y eres quien da vida. Que hoy vivamos agradecidos, recordando de todo lo que tú has hecho en nuestra vida y proclamemos al mundo de que hay cambio y transformación cuando tú llegas. Hay liberación, hay sanidad y hay vida y tus propósitos son eternos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Iglesia, un bendecido día para vivir libres en Cristo. Amén. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.